El análisis de valores frontera es una extensión de la partición de equivalencia, pero solo se puede utilizar cuando la partición está ordenada y consiste en datos numéricos o secuenciales. Los valores mínimo y máximo o valor inicial y final de una partición son sus valores frontera. Construyamos un escenario. Suponga un campo que acepta un valor entero único positivo entre 1 y 5. El rango válido es del 1 al 5, ambos extremos incluidos. Sin embargo, sabemos que un campo de valor entero de un dígito puede recibir valores del 0 al 9. Una vez identificadas las particiones, vamos a identificar dos valores límite por frontera. La frontera entre inválido porque es demasiado bajo y válido proporciona los valores de prueba 0 y 1. 0, el valor inválido inferior inmediato, y 1, que es el inicio de la partición válida. La frontera entre válido e inválido porque es demasiado alto proporciona los valores de prueba 5 y 6. 5, el último valor válido de la partición especificada, y 6, que es el inicio de la partición inválida. En este punto es importante aclarar que existen dos técnicas al momento de implementar un análisis de valores frontera. Uno está basado en el análisis de dos puntos, como en el ejemplo recientemente explicado, y otro en el análisis de 3 puntos. Al usar la técnica de 2 puntos y hablar de una frontera, límite o boundary, estamos haciendo referencia a una línea divisoria entre dos particiones y tenemos valores a ambos lados de esa línea, pero la frontera o el límite en sí mismo no es un valor. Ahora, si usamos la técnica de 3 valores, se dice que el valor frontera o límite está en la frontera y los otros 2 valores se encuentran a los lados de dicho valor, bien sea estos provenientes de una partición válida o inválida. Por convención, el valor frontera será tomado de la partición válida. Basándonos en el mismo ejemplo anterior, hagamos un análisis de 3 puntos identificando los valores en, antes y justo después de la frontera. Si analizamos el caso anterior, pero esta vez utilizando 3 puntos, los valores de la frontera inferior serían 0, 1 y 2. El número 1, que es el valor en la frontera y forma parte de la partición válida, el número 2, que está antes de la frontera, y el número 0, que es el valor inmediato después de la frontera. Y por ser parte de una partición inválida, se le considera un valor frontera inválido. Y los valores de la frontera superior serían 4, 5 y 6. El número 5, que es el valor en la frontera superior y forma parte de la partición válida, el número 4, que está antes de la frontera, y el número 6, que es el valor inmediato después de la frontera. Y por ser parte de una partición inválida, se le considera un valor frontera inválido. La cobertura de frontera para una partición se mide como el número de valores frontera probados, dividido por el número total de valores frontera de prueba identificados, normalmente expresado como un porcentaje. Para el caso anterior, usando la técnica de 2 puntos, podemos establecer que se identificaron 4 valores frontera, y si los probamos todos, obtenemos una cobertura del 100%. Para este mismo caso, usando la técnica de 3 puntos, podemos establecer que se identificaron 6 valores frontera, y si probamos 4, obtenemos una cobertura del 66%. Ahora vamos a identificar los valores frontera para el escenario de tarjetas de crédito que vimos anteriormente. Repasemos de qué iba el enunciado. Para una solicitud aprobada de tarjetas de crédito, se debe asignar una categoría dependiendo del ingreso reportado por el cliente. Si el cliente tiene un ingreso de $800 a $2,000, se le asignará una tarjeta de crédito dorada. Si el cliente tiene un ingreso de $2,001 a $3,500, se le asignará una tarjeta de crédito Platinum. Y si el cliente tiene un ingreso de $3,501 en adelante, se le asignará una tarjeta de crédito negra. Hagamos un ejercicio. Detén la reproducción de este video e intenta hallar por ti mismo los valores frontera utilizando la técnica de 2 y de 3 puntos por separado
para la siguiente partición o clases de equivalencias. Comencemos con la explicación para la solución basada en dos puntos. Para la partición no válida por ser demasiado baja, tenemos un valor frontera que sería el valor 799, y este sería el rango de valores de prueba inválidos. Es un buen momento para resaltar que las particiones inválidas que cuentan con un solo valor se les considera fronteras abiertas. Para la partición válida de tarjetas de crédito dorada, tenemos dos valores frontera que serían el valor 800 y el valor 2000. Ambos valores de prueba son válidos para esta partición. Para la partición válida de tarjetas de crédito Platinum, tenemos dos valores frontera, el valor 2001 y el valor 3500. Ambos valores de prueba son válidos para esta partición. Para la partición válida de tarjetas de crédito negras, tenemos dos valores frontera que serían el valor 3501, y para el segundo valor haremos uso de un pequeño tecnicismo. Como mencionamos anteriormente, aun cuando no todo el detalle de un requerimiento sea suministrado de forma explícita, como en este caso, queda de nuestra parte proporcionar mecanismos para solucionar estos escenarios. En esta oportunidad utilizaremos como frontera superior una especie de función o variable para representar el número máximo admitido por el sistema. Una opción podría ser investigar cuál es el valor máximo que admite la herramienta utilizada para el desarrollo del software. Ya con esto tenemos los valores de prueba válidos para la partición. Por último, basándonos en el mismo principio anterior, para la partición no válida superior, tenemos un valor frontera que sería el número máximo más 1, y dicho valor de prueba es inválido por pertenecer a una partición inválida, y además es una frontera abierta por contar con una sola frontera. Finalmente podemos decir que nuestro análisis de valores frontera arrojó 8 valores frontera para esta partición de equivalencia. Ahora vamos con la solución basada en 3 puntos. Comencemos con los valores límites para la frontera entre la partición válida de tarjetas de crédito dorada y la partición no válida inferior. Corresponde a los valores 800, que es el valor en la frontera, el 801, que es el valor antes de la frontera, y el valor 799, que sería el valor inválido después de la frontera. Ahora vamos con los valores límites para la frontera superior. La frontera entre la partición válida para la tarjeta de crédito dorada y la partición válida para la tarjeta de crédito Platinum corresponden a los valores 2000, que es el valor en la frontera, el valor 1999, que es el valor antes de la frontera, y el valor 2001, que es el valor después de la frontera. Sigamos con la partición válida para la tarjeta de crédito Platinum. Esta partición tiene frontera con la partición de TDC dorada, que es su frontera inferior, y con las TDC negra, que es su frontera superior. Vamos con sus valores límites para la frontera inferior. La frontera entre la partición válida para la TDC Platinum y la partición válida para la TDC dorada corresponde a los valores 2001, que es el valor en la frontera, el valor 2002, que es el valor antes de la frontera, y el valor 2000, que es el valor después de la frontera izquierda. Sigamos con los valores límites para la frontera derecha. La frontera entre la partición válida para la TDC Platinum y la partición válida para la TDC negra corresponde a los valores 3500, que es el valor en la frontera, el valor 3499, que es el valor antes de la frontera, y el valor 3501, que es el valor después de la frontera derecha. Ahora vamos con la partición válida para la TDC negra. Esta partición tiene frontera con la partición de TDC Platinum, que es su frontera inferior, y con una partición no válida como frontera superior. La frontera entre la partición válida para la TDC negra y la partición válida para la TDC Platinum corresponde a los valores 3501, que es el valor en la frontera, el valor 3502, que es el valor antes de la frontera, y el valor 3500, que es el valor después de la frontera izquierda.
Y por último, la frontera entre la partición válida para la tarjeta de crédito negra y la partición no válida por el lado derecho corresponde a los valores número máximo, que es el valor en la frontera, el valor número máximo menos 1, que es el valor antes de la frontera, y el valor número máximo más 1, que es el valor inválido después de la frontera derecha. Y además es una frontera abierta por contar con una sola frontera. Ahora hablemos un poco respecto a la eficiencia sobre el uso de la técnica de 2 límites versus la técnica de 3 límites. En resumen, se puede decir que usar 2 límites es más eficiente y por tanto más popular que utilizar 3 límites. Sin embargo, es importante conocer la existencia de la misma. Mediante el análisis de una de las particiones válidas del escenario más reciente, haremos la demostración. No es lo mismo probar los valores frontera de una partición válida que resultaron de un análisis de frontera que los valores definidos como parte del análisis de una partición de equivalencia. Los primeros suelen ejercitar flujos de control excepcionales, mientras que los segundos son evaluados mediante flujos más concurridos o de uso más común. Cuando hacemos uso de las técnicas de los 3 puntos, pareciera que ya no es necesario hacer una prueba de partición de equivalencias, ya que los límites internos actuarían como esos valores que son distintos de los valores frontera. Este escenario de prueba estaría compuesto por 4 elementos. Sin embargo, si hacemos uso de la técnica de 2 puntos, podemos construir un escenario de pruebas que consta de un total de 3 elementos. 2 valores frontera válidos, que serían el 800 y el 2000, y un tercer valor válido, el 1000, que representa un elemento producto de la partición de equivalencia. Con este simple ejemplo podemos demostrar que la técnica de 2 puntos es más eficiente, ya que logramos disminuir un elemento de prueba por cada partición válida, o el equivalente a una mejora de 25% en cada partición válida bajo prueba. Siempre debemos tener en consideración que la aplicación tenderá a presentar más problemas en los valores frontera de una partición que en los valores internos de la misma. Aunque pareciera ser una técnica rígida, en el mundo real llegaremos a construir casos en los que múltiples fronteras pueden ser validadas de forma simultánea, así como otras pueden llegar a ser omitidas o desplazadas hacia arriba o hacia abajo según sea necesario. Y tras el análisis y las pruebas de valor frontera, se revelarán casi todos estos defectos, forzando al software a mostrar comportamientos de una partición distinta a la que debería pertenecer el valor frontera bajo prueba. Esta técnica se utiliza generalmente para probar los requisitos que requieren un rango de números ordenados como edades, fechas y horas. Nuevamente recordemos que el análisis de valores frontera se puede aplicar a todos los niveles de prueba. Esta cápsula forma parte de un episodio de la serie sobre fundamentos de pruebas. Si quieres saber más al respecto, pasa por acá. Si quieres conocer más temas interesantes sobre testing y IT, no te pierdas esto. Eso fue todo y nos vemos en la siguiente cápsula.